De las conferencias matutinas que ha dado el presidente de la República, es muy importante analizar, por ejemplo, el problema de carácter económico. En varias ocasiones, el presidente ha dicho que él está creando un estado de bienestar, donde la gente precisamente tenga más bienestar e incluso pues eso genera felicidad. Es un estado nuevo donde todos los seres humanos puedan desarrollar de manera integral todas sus facultades académicas, deportivas, intelectuales, etcétera. Esa es una concepción humanista, como él también se ha declarado, humanista antes que nada. Pero también históricamente sabemos que en el periodo de la crisis de los Estados Unidos de Norteamérica vino una teoría de Keynes, en el sentido también de crear un estado de bienestar. O sea, la palabra es la misma, estado de bienestar, pero el contenido es muy diferente. En el caso de los Estados Unidos, como había una competencia contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, una competencia entre el sistema socialista y el sistema capitalista, y se veía que en el sistema socialista, sobre todo en la Unión Soviética, pues había más prestaciones para los trabajadores, había reducción de la jornada laboral para las mujeres embarazadas, había no solamente las prestaciones que tenemos aquí de los 3 meses por embarazo, 1,5 antes y 1,5 después, sino era más amplio el periodo que se le daba a las madres, no solamente para la gestación, sino también después para la lactancia, como además se logró que hubiera empleo para toda la población y también la alfabetización de toda la población y una serie de logros de carácter social para los trabajadores de la Unión Soviética. Entonces, como eso de una u otra manera se difundía, entonces en Estados Unidos lo que quisieron hacer es algo que permitiera que los trabajadores tuvieran más recursos económicos, pero no en el ánimo de satisfacer las necesidades de ellos, sino en el ánimo de contraponer lo que sucedía en la Unión Soviética con lo que podía dar también el sistema capitalista. Es decir, la razón profunda del estado de bienestar generado por Keynes no era orientado a elevar de manera real y satisfactoria los intereses económicos y materiales de la clase trabajadora, sino más bien era tratar de dar algunas prestaciones similares a las que se daban en el sistema socialista para contener y detener el enorme potencial revolucionario de los trabajadores de ese tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica y también después en los países de Europa. Por eso se decía que la cosa era igual para paliar la crisis económica en los Estados Unidos, pues se podía contratar personas para hacer hoyos y luego contratar personas para tapar los hoyos, no tanto para el crecimiento económico como tal y mucho menos pensando en elevar las condiciones materiales y espirituales de los trabajadores. Entonces es muy importante no confundir, o sea, este estado de bienestar del que habla el presidente de México es por su origen, por su concepción, por su contenido, diferente a lo que se hizo en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí sí el estado de bienestar que plantea el presidente de la República va orientado al bienestar de la gente. Y en ese sentido el gobierno mexicano, en el periodo que lleva poco más de 3 años, se ha gastado 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones, en programas sociales para adultos mayores, para jóvenes construyendo el futuro, para el programa Sembrando Vida, pero también para infraestructura que requiere el país, como es la cuestión de el corredor transísmico, el Tren Maya, que además ha generado una gran cantidad de empleos, no para tapar hoyos, o más bien para hacer hoyos y luego taparlos, es una cuestión ficticia, sino más bien para lograr el desarrollo económico del país. Repito, como el Tren Maya, que no es para hoy destapar algo y mañana volverlo a tapar, sino es para darle una nueva posibilidad de desarrollo a todos los habitantes de nuestro país, de esa región, particularmente de los estados que han sido más abandonados
sobre todo en el periodo neoliberal, que son los del sur-sureste, y me refiero a Yucatán, a Quintana Roo, a Campeche, a Chiapas, Tabasco, esencialmente. Y más hacia el norte, al estado de Oaxaca, por ejemplo, con la construcción de caminos de alta calidad, porque además nuestros trabajadores de la construcción pues tienen una tradición histórica desde tiempo de los olmecas y tal vez más atrás, pero que dignifican la vida que durante muchos siglos no se llevó a cabo en estos pueblos de Oaxaca, por ejemplo. O ahora en el estado de Guerrero, si vamos más hacia el norte, pues el año pasado empezó en Guerrero el programa de distribución gratuita de fertilizantes. Es decir, son programas del gobierno mexicano que encabeza el presidente de la República, orientados realmente a elevar el nivel de vida de nuestro pueblo y abrir una nueva perspectiva, sobre todo para los jóvenes, de poder encontrar una forma de desarrollar su potencial creativo, que nada tiene que ver con la concepción keynesiana del estado de bienestar. Entonces, repito, como el presidente diario da una lucha ideológica muy profunda, nosotros tenemos que tener mucha claridad en eso. El estado keynesiano concebido por ellos en Estados Unidos no tiene que ver con el estado de bienestar que ha planteado el presidente de la República. Y parte de esos fundamentos del presidente de la República se encuentran en su libro acerca de la economía moral. Es decir, cuando habla de la economía moral, no se constriñe, como lo hacen en el periodo neoliberal, a subordinar todo a las leyes del mercado, sino al contrario, aquí el Estado mexicano debe intervenir no solamente para rescatar, o más bien no para rescatar a las grandes transnacionales como se hizo en el periodo neoliberal, sino más bien para redistribuir el gasto público beneficiando a los sectores menos protegidos de nuestra población. Y también, como el presidente lo ha dicho N veces, para llevar a cabo la cooperación para el desarrollo. Por eso es muy importante en estos momentos que vuelva a tomar o que se vuelva a externar en primer plano el tema del desarrollo regional, que prácticamente en el periodo neoliberal se olvidó de eso. Y ahora el presidente de México pues está llevando a cabo un gran desarrollo regional en el sur-sureste, como ya lo dijimos, con la refinería, con el Tren Maya, con el desarrollo transísmico, con las carreteras en Oaxaca, con el apoyo en fertilizantes gratuitos y además en precio de garantía, ya no nada más a Guerrero, sino a todos los estados de la República. Y si así seguimos avanzando hacia el norte, pues en Nayarit se está construyendo uno de los distritos de riego más importante, que va a llevar el nombre de uno de los dirigentes políticos del estado de Nayarit, Gascón Mercado. Y si vamos hacia Sinaloa, lo mismo, y hacia Sonora, pues se está construyendo regionalmente esta gran central fotovoltaica en Sonora, que va a ser la más grande tal vez de todo el planeta. Entonces, esta política del estado de bienestar es una cosa superior y diferente a lo que se planteó por parte de Keynes. Y esto el presidente de la República lo ha logrado hacer sin grandes aspavientos, sin tratados de economía muy complejos en apariencia, sino simplemente con unas normas básicas. Son 7 puntos que establece en su libro Economía Moral, siempre pensando en el pueblo. Lo que hace el presidente López Obrador es aplicar la economía siempre para bien del pueblo. Y como él mismo ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres. O sea, son palabras muy sabias que en el periodo neoliberal pues son antagónicas con toda la doctrina neoliberal que se desarrolló.